Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la decisión que tendrá que tomar el presidente Iván Duque antes del próximo 11 de marzo frente a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. La noticia: luego de haber sido aprobada por el Congreso y tras los cambios que le hizo en su estudio de constitucionalidad la Corte, el mandatario colombiano deberá decidir si sanciona dicha ley para que entre en vigencia de manera inmediata o si por el contrario objeta la totalidad de su contenido o solo algunos apartes. El punto clave de esa noticia: los frentes de batalla política que tendría que enfrentar el presidente Iván Duque en cada una de las opciones que tiene para tomar una decisión. Si sanciona la ley, se enfrentaría a sus copartidarios e incluso a muchos de sus votantes que lo eligieron, respaldando los cuestionamientos que el mismo Duque hizo en el pasado como senador y como candidato presidencial. Si objeta la ley o solo algunos apartes, la pelea sería con la Corte Constitucional y con los sectores que históricamente han defendido el acuerdo de paz. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz Juan Manuel Santos Calderón. Desde su génesis, la denominada Justicia Especial para la Paz, que se creó en el marco del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, ha sido la manzana de la discordia entre impulsores y detractores de este proceso de paz. La JEP fue bautizada por sus creadores como la columna vertebral de ese proceso de paz, y es el mecanismo en el cual se juzgan los crímenes cometidos con motivo del conflicto armado en Colombia. Y aunque inició labores desde marzo del 2018, su pleno funcionamiento depende en buena medida de la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento. Una ley que ha tenido un largo y complejo recorrido pasando por álgidos debates en el Congreso, un exhaustivo examen en la Corte Constitucional y que ahora le hace falta una importante firma, la del presidente de la República, Iván Duque. El mandatario de los colombianos tendrá menos de un mes para decidir si rubrica u objeta la ley estatutaria de la JEP. En las últimas horas, el fiscal general, a través de una carta de 9 páginas, advirtió sobre 4 puntos que para él resultarían altamente inconvenientes frente a la política criminal del Estado y la lucha contra la impunidad. Aseguró que de ponerse en vigencia, la ley permitiría que los guerrilleros reincidentes en el narcotráfico mantengan los beneficios de la Justicia Especial para la Paz y que algunos responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra queden sin castigo. Los autores materiales de los genocidios, de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra podrían verse favorecidos con la renuncia de la acción penal. Eso es inaceptable. Para la presidenta de la JEP, Patricia Linares, las objeciones del fiscal son parte de lo que calificó como un debate político. Son debates políticos porque jurídicamente ya han superado todo el trámite que ordena la Constitución y la ley. Nosotros estamos cumpliendo una función que garantiza no impunidad sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad orientados a máximos responsables. Mientras que desde el gobierno del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, confirmó que la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño sí está evaluando la posibilidad de presentar algunas objeciones. La sanción de la ley estatutaria, por supuesto, es una obligación del gobierno, pero también hay una posibilidad en la democracia colombiana y mientras ella exista, el gobierno la puede ejercer y es la posibilidad de las objeciones por inconveniencia. La decisión de objetar o no la ley estará en manos del presidente Duque, quien como senador y candidato presidencial siempre tuvo fuertes reparos a algunos puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, Justicia Especial para la Paz, debería llamarse JEF, Justicia Especial para las FARC. Se permite categorizaciones jurídicas propias. Se permite que delitos graves puedan no tener cárcel si entre comillas se dice toda la verdad. En un año de funcionamiento, la Justicia Especial para la Paz ha suscrito 11.700 actas de comparecencia de personas que han buscado ingresar a esta jurisdicción. De estos casos, 9.691 corresponden a integrantes de las FARC y 1.958 a miembros de la fuerza pública.
Saludamos a nuestros invitados, un panel que hemos invitado el día de hoy desde distintos ángulos de opinión para analizar lo que tiene que ver con este dilema, con esta polémica que ha generado esta decisión que tiene que tomar el presidente Iván Duque antes del próximo 11 de marzo y que tiene que ver con sancionar u objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. En nuestros estudios de NTN 24 está con nosotros Antonio Sanguino, senador colombiano por el partido Alianza Verde, integrante de la Comisión de Paz del Senado. Bienvenido al programa de la noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo muy cordial para toda la audiencia y para los compañeros de panel. También está María del Rosario Guerra, senadora colombiana por el partido Centro Democrático. Muy buenas noches. Buenas noches, Jefferson. Un saludo a usted, a los televidentes y también a los compañeros que estaremos en este análisis. Señor exministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, bienvenido a la noche. Muy buenas noches, Jefferson, a usted y a los compañeros que nos acompañan en el panel hoy. Y desde Parma, en Italia, en Europa, está Martín Botero, es reconocido jurista internacional, doctor en Derecho Constitucional y columnista de opinión. Bienvenido a la noche, Martín. Jefferson, muy buenos días para ustedes, o buenas tardes y buenas noches aquí en Italia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar trasnochando hasta ahora con nosotros. Vamos a hablar primero que todo sobre la opinión que tienen cada uno de ustedes sobre la decisión que debe tomar el presidente Iván Duque antes del próximo 11 de marzo. Comienzo con usted, senadora María del Rosario Guerra. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Debe objetar esta ley o debe sancionarla? El presidente Duque debe objetar la ley. Ese es un fuero que él tiene, que se lo da la Constitución y la ley, de poder objetar las leyes o por problemas constitucionales o por inconveniencia. Pero en este caso yo considero que la debe objetar y hay tres temas que me preocupan sobremanera. Primero, porque tal y como está hoy la JEP, crímenes de abusos sexuales, de violencia, de aborto, de reclutamiento de los menores, van a darle beneficios. Si no se objeta la ley, le dará beneficios a aquellos que están hoy siendo reincidentes. Segundo, porque le sigue el tratamiento igualitario a los militares. Y tercero, porque con esta ley estatutaria la extradición ha quedado prácticamente por fuera y lo hemos visto lo difícil que ha sido extraditar a Santrich. Por eso la objeción de la ley es la salida que veo que se debe tomar para poder, entre otras cosas, recuperar lo que en el plebiscito se aprobó, que fue el no a todo este entramaje jurídico para darle beneficio a la FARC y haberla armado esa JEP precisamente para ellos. Senador Antonio Sanguino, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, yo creo que el presidente Iván Duque debe sancionar la ley estatutaria de la JEP sin ningún tipo de objeciones. Primero porque no estamos en los tiempos del no y del sí. Después de ese episodio, el Congreso de la República, el gobierno y las FARC ajustaron el acuerdo y se produjo lo que se llama el acuerdo del Teatro Colón, que es un acuerdo ajustado respecto al acuerdo de las FARC, recogiendo en buena parte las objeciones de quienes impulsaban el no. En segundo lugar, porque la JEP fue el resultado de un acto legislativo del Congreso que tuvo control constitucional por parte de la Corte, y la ley estatutaria igualmente fue el resultado de un trámite legislativo, de una ley de la República, de una ley estatutaria que igualmente tuvo control constitucional por parte de la Corte. Luego entonces, las objeciones que están planteando los del gobierno, o mejor dicho, los del partido del gobierno, son objeciones que corresponden a un momento anterior de la aprobación del acto legislativo. Incluso los reparos que ha planteado el fiscal general de la Nación son un refrito. Fueron reparos que fueron discutidos en el trámite de la ley estatutaria en el Congreso y que fueron además materia de la revisión de la Corte Constitucional. Pero además de estas razones jurídicas, porque el presidente no puede desatender a la Corte Constitucional y si objeta la ley total o parcialmente, pues deja la Jurisdicción Especial de Paz en su funcionamiento, digamos, bajo el soporte y bajo el criterio de los magistrados de la JEP, pero además genera un choque de trenes con la Corte Constitucional, porque esas objeciones tendrán que ir otra vez al Congreso y a la Corte. Pero finalmente, una razón política. Estamos frente a un instrumento de justicia transicional
el primero que existe en vigencia de la Corte Penal Internacional en el mundo, que nos permite darle un tratamiento especial a crímenes graves cometidos en virtud del conflicto para todos los intervinientes del conflicto. FARC, casi 7.000 excombatientes y cerca de 2.000 agentes del Estado, fuerza pública, exmilitares y demás, que hoy están compareciendo ante la JEP y que quedarían en el limbo o quedarían, digamos, sometidos a lo que decidan los magistrados de la Corte si el presidente no sanciona la ley. Martín Botero, en Italia, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree que el presidente Duque debe devolver esta ley estatutaria al Congreso de la República o debe sancionarla? Mira, o sea, el problema es estrictamente jurídico y no político. Estrictamente jurídico, ¿por qué? Y quiero ir ya de lleno a lo que se está diciendo. O sea, el filtro de la Corte Constitucional no vale nada. Eso no vale nada. Es el presidente de la República como jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa que decide todo. Según el artículo 113, y todo cambió con el fiscal general, según el artículo 113, parágrafo C, dice: los diferentes órganos tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Quiere decir de que en Colombia rige el principio de cooperación y de coordinación. Segundo punto, artículo 250, obligatoriedad de la acción penal de parte del fiscal general. Artículo 250, parágrafo 7, velar por la protección de las víctimas. Artículo 251, parágrafo 4, participar en la política criminal. Quiere decir que si uno va a ver el artículo 113, parágrafo C, combinado con el artículo 157, 51, parágrafo 4, más el artículo 189 y además el artículo 188 que dice que el presidente jura el cumplimiento de la Constitución y en letras de oro se obliga a garantizar los derechos y las libertades. 3 puntos fundamentales. La justicia transicional es un proceso único al mundo en Colombia, quiere decir que ahí se está trabajando en materia viva, quiere decir que ninguno puede decir de qué jurisprudencia. Segundo punto, de que las condicionalidades democráticas de parte de la Unión Europea que ha suscrito Colombia con los países de la Unión Europea, que son en este momento los que estamos, digamos, casi financiando una buena parte de la justicia transicional, habla de las condicionalidades democráticas. Quiere decir que Colombia tiene que respetar los derechos humanos, la gobernanza, los principios democráticos. El proceso que se está llevando adelante en Colombia es un proceso internacional. Creo que el presidente tiene en este momento una difícil situación para resolver. Es un dilema, sin lugar a dudas, el que enfrenta en este momento el presidente Iván Duque, no solo por lo que representa esta decisión para el futuro mismo del acuerdo de paz, sino también por los sectores que, por un lado, desde su partido, dicen que debe objetarla, pero por el otro lado aquellos sectores que defienden el acuerdo de paz, que aseguran que debe sancionarla. Señor Yesid Reyes, ¿cuál es su opinión? Yo creo que el presidente debe sancionar la ley estatutaria. La oportunidad histórica para discutir, renegociar el acuerdo ya pasó. Cuando ganaron los partidarios del no, se abrió una nueva etapa en la que se renegociaron muchos puntos de acuerdo con las objeciones de los partidarios del no. El acuerdo se volvió a firmar, el acuerdo se ratificó por el Congreso de la República. Esa ratificación fue avalada por la Corte Constitucional y luego se han empezado a expedir desde actos legislativos que han incorporado a la Constitución política a partes fundamentales del acuerdo de paz y luego se han expedido leyes que lo han venido desarrollando. Por consiguiente, la disculpa que se está esgrimiendo ahora de que se quiere mejorar el acuerdo de paz no es viable. El acuerdo de paz está cerrado y firmado hace ya 2 años y no hay ningún acuerdo, por definición, que pueda ser mejorado unilateralmente. Senadora María Rosario Guerrero, usted escucha 2 de los argumentos que han planteado quienes consideran que el presidente Iván Duque debe sancionar esta ley. El argumento central es que no hay nada que renegociar sobre el acuerdo, dice el exministro de Justicia, Yesid Reyes,
Y el senador Antonio Sanguino dice que no estamos en los tiempos del sí y el no. ¿Qué responde usted ante estas críticas? Primero, quiero resaltar la competencia que tiene el presidente de tomarse el tiempo a estudiar y poder decidir si objeta o no. Eso es muy importante. Segundo, siempre quisieron desconocer lo que él no expresó en las urnas mayoritariamente, y no es cierto que se acogieron las observaciones en esa renegociación. Tercero, me parece fundamental lo planteado hoy por el señor fiscal, que no es que sea refrito, es que lo dijo el año pasado. Aquí tengo el comunicado de él el año pasado y lo insistió y ahora lo reafirma. No puede ser que aquellos que continúen con actividades del narcotráfico simple y llanamente en la JEP vayan a tener beneficios de no ir a la cárcel y adicionalmente a ello de tener rebaja de penas. Tercer punto que resalta el fiscal, que me parece fundamental, el tema de extradición. Miren cómo así que en el caso de Santrich sigamos sin una definición de extradición simple y llanamente porque la JEP está esperando supuestamente que le manden unas pruebas. Tercero, que la Fiscalía no puede hacer citaciones para hacer audiencias y con ese fin poder hacer investigaciones. O sea, que hay unos temas de fondo que plantea el señor fiscal general de la Nación que me parece fundamental, y él arguye que la ley estatutaria que le llega al presidente de la República no recogió ese consenso que se había hecho en el Congreso, lo cual me parece que de fondo tiene que ser estudiado por el presidente de la República. Y a ello sumémoslo que 5.200 niños reclutados por la FARC a hoy no van a tener ninguna sanción. Y de esos, más de 200 casos que están documentados de abusos sexuales, de violaciones, etcétera, tampoco tienen ninguna sanción. Entonces, ¿dónde está esa sanción a los delitos de lesa humanidad, aquellos que internacionalmente hoy no son aceptados, como decía el profesor en su intervención, y sobre todo que la Unión Europea, que apoya muchos de estos procesos, nos reconoce? Entonces, yo sí creo que es el momento que el presidente Duque, si bien es difícil, haga valer esa competencia que tiene para decidir de objetar una ley como esta ley estatutaria. Pues precisamente el fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió aspectos de la ley estatutaria de la JEP que para él resultarían altamente inconvenientes frente a la política criminal del Estado y la lucha contra la impunidad. Veamos en qué consisten los dos primeros asuntos sobre los que el jefe del ente acusador colombiano hizo fuertes reparos. A través de esta carta, con fecha del 18 de febrero de 2019 y dirigida al presidente Iván Duque, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, planteó serios reparos a 4 puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Reinsertados, delitos de ejecución permanente. La primera advertencia del fiscal Martínez tiene que ver sobre los beneficios que conservarían los reinsertados dentro de la JEP y pone un claro ejemplo. Si un desmovilizado mantiene sus cultivos ilegales, podría ser beneficiario de penas no restrictivas de la libertad de 2 a 5 años, mientras un campesino está expuesto a sanciones de prisión de 6 a 12 años. Específicamente refiere la advertencia inicial a aquellos que continúen en el narcotráfico. Estos reinsertados, asegura el jefe del ente acusador, no serían investigados ni juzgados por la justicia ordinaria. Por el contrario, esa conducta sería juzgada con un régimen de penas ampliamente benigno y con los beneficios penitenciarios de la JEP. La entrada en vigencia de la ley estatutaria en los términos señalados lleva implícito un incentivo perverso para que los desmovilizados vinculados al narcotráfico continúen en esta actividad, en momentos en que la política pública antidrogas reclama un tratamiento totalmente diferente. No es el prurito de competir por una competencia que le quede a la JEP o a la Fiscalía, no. Es que si queda en cabeza de la JEP el conocimiento del narcotráfico, si perpetúan en el narcotráfico, los reincidentes se quedan con un régimen legal de beneficios.
Para el fiscal, es imperioso presentar al Congreso una iniciativa legislativa que defina con precisión los casos y circunstancias en que la justicia ordinaria será la competente para investigar y juzgar a los reinsertados que luego del 1 de diciembre de 2016 continúan vinculados al narcotráfico. Reincidencia no implicaría pérdida de todos los beneficios. Esta es la segunda preocupación expresada por el fiscal Néstor Humberto Martínez. A pesar de seguir delinquiendo, los reinsertados mantendrían algunas de las ventajas de la Jurisdicción Especial para la Paz. A riesgo de perder todos los beneficios, los reinsertados no podían incurrir en ningún delito doloso. La Corte Constitucional dispuso declarar la constitucionalidad del artículo 20, excepto la expresión todos los. Esto significa, según lo advierte el fiscal, que de entrar en vigencia la ley estatutaria de la JEP, la reincidencia en graves delitos no implicaría la pérdida de todos los beneficios de la JEP. Quienes reincidan en el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, continuarán gozando de los beneficios de la JEP. Y se le da a la JEP la facultad de revisar esos beneficios con criterios de proporcionalidad y gradualidad sin más definiciones. Senador Antonio Sanguino, ahí usted escuchaba al fiscal general. Usted en la primera respuesta me decía que de alguna forma esto era un refrito del fiscal, pero él también en esa carta que le envía al presidente Duque indica que en su momento él planteó estas observaciones al Congreso de la República, que el Congreso las acogió y que fue la Corte Constitucional la que en su fallo de constitucionalidad las desconoció. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto, sobre este argumento que entrega el fiscal y sobre esos dos puntos en particular donde argumenta las razones por las cuales él considera inconveniente ese texto? Vamos por partes. El fiscal ha dicho que entonces la Corte desconoció lo que él planteó en el debate en el Congreso. ¿Cuál es la función de la Corte? Vigilar y corroborar que la ley estatutaria sea la concreción en términos de ley estatutaria del acto legislativo que creó la JEP. Luego entonces el cuestionamiento del fiscal no debería ser sobre la ley estatutaria que hoy está para la firma del presidente y para la sanción presidencial, sino al acto legislativo de creación de la JEP. Luego entonces lo que jurídicamente correspondería, como lo dijo incluso el propio presidente de la República, el expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez esta mañana, acabemos con la JEP. Y entonces si esa es la posición del fiscal, pues entonces demos esa discusión y llévenla al Congreso, como el senador Uribe lo ha planteado. Eso por un lado. Por el otro, el fiscal general de la Nación no dice toda la verdad, porque efectivamente lo que hay es una disputa de competencias. Lo que dice la ley estatutaria y lo que dice el acto legislativo de creación de la JEP es que la reincidencia la evalúa la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz determina si esa reincidencia existió, es decir, si los delitos se cometieron o se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre del año 2016, y en ese sentido la Jurisdicción Especial para la Paz puede definir los beneficios que serán, digamos, castigados o los beneficios que serán retirados de las personas que incumplan el acuerdo de paz. Eso vale no solo para las FARC, eso vale también para los miembros de la fuerza pública, para los agentes del Estado, que son objeto de tratamiento especial para ser conocidos por la Jurisdicción Especial de Paz. Porque aquí en el centro, ¿qué está? Que los beneficios y el tratamiento especial es a cambio de verdad. Y ese es el gran temor que tiene el uribismo, que el país pueda juzgar y pueda conocer y juzgar a partir de conocer la verdad de lo que ocurrió en este conflicto, que compromete a todos los actores participantes en él. Martín Botero, en Italia, ¿qué opinión tiene usted de este argumento? El uribismo no tiene miedo, Jefferson. Sí. Al contrario, lo que vemos claramente es que no va a haber ni reparación, ni va a haber no repetición, y lo que queremos es que haya verdad. A mí sí me da pena con el senador, pero el uribismo no le tiene miedo, el uribismo
Tiene miedo es a seguir viendo lo que vimos la semana pasada, un Timochenko donde no estaban las víctimas y un desconocimiento del compromiso de que las víctimas podían participar en estos procesos, porque lo que le han mentido a los colombianos y lo que estamos claramente percibiendo en todos lados es que la no repetición va a ignorarse y van a seguir delinquiendo y van a tener beneficios de no cárcel y beneficios de no extradición. Vamos a Italia, señor Martín Botero, ¿qué opina usted no solamente frente a lo que plantea el senador, sino también sobre lo que ha dicho el fiscal general en estos dos primeros puntos? El tema de la reincidencia y también lo que sucederá con aquellos delitos continuados, como es el caso del narcotráfico. No, pues que las cosas aquí están muy claras, o sea, aquí no estamos hablando de caprichos, aquí estamos hablando de jurídicamente, por eso me parece muy pues preocupante de que el maestro Jesse Reyes, que tiene una dogmática alemana de vieja fecha y de que no sigue los principios del derecho viviente del derecho italiano, comience a pensar de que se puede sancionar. Mira, yo le recuerdo al doctor Jesse Reyes, el delito permanente viola el principio de obligatoriedad de la acción penal, la suspensión de las investigaciones viola la seguridad jurídica, el principio de legalidad y el principio de igualdad de la ley. La renuncia a las obligaciones viola la Convención de Roma y la obligatoriedad de la acción penal. Y las garantías de no repetición viola el principio de igualdad, que en Colombia es el artículo 13 de la Constitución. Quiere decir que cuando el fiscal general habló sustancialmente de problemáticas que el presidente tiene que ver en dos sectores. Uno, en el sector ético, en el sector de conciencia, de convicción de lo que ha sido su trayectoria política en el ámbito del país. Segundo, no debemos recordar de que el referéndum del 2 de octubre dijo que no. Y tercero, que es fundamental, siguiendo la Constitución, el artículo 113, parágrafo C, le dice al presidente de la República que él tiene que cooperar en la coordinación con el fiscal general de la Nación, con el parágrafo 7 del artículo 250. Quiere decir de que en una coordinación y cooperación que existe al interno de la Constitución, el presidente no puede decir, no, esto aquí no ha sucedido. Claro que ha sucedido. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es, primero que todo, ver desde una parte ética, desde una parte moral, y del segundo punto, referendo, y tercer punto, ver si cumple con los requisitos de la Constitución, sí. Si no, devolverla. Señor ministro, señor ministro Jesse Reyes, ¿usted cree que...? Además existe la posibilidad del referendo. Perfecto. Ministro, ¿qué opinión tiene usted? Esta ley estatutaria, tal y como la está estudiando el presidente Iván Duque, ¿cierra los caminos de la extradición para aquellos reincidentes en esos delitos continuados como el narcotráfico? Miren, no es cierto que a un reincidente no le pase nada. Si alguien después del 1 de diciembre del 2016 incurre en el delito de narcotráfico, tiene dos consecuencias. La primera, la justicia ordinaria lo investiga, lo juzga y lo puede sancionar hasta con 30 años de prisión. Dos, la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará esa conducta como un posible incumplimiento de las condiciones del sistema, lo que lleva a la posibilidad de que le aplique 20 años de prisión en condiciones de régimen carcelario ordinario. Es decir, un reincidente de las FARC en el delito de narcotráfico recibe 30 años de prisión por la justicia ordinaria más 20 años de prisión por la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego no veo cómo se puede decir que no le pasa absolutamente nada. En cuanto a que el incumplimiento de las condiciones del sistema no puede implicar la pérdida de todos los beneficios, eso se deriva de dos principios elementales del derecho, que son la gradualidad y la proporcionalidad. No es lo mismo que un exguerrillero de las FARC dolosamente deje de alimentar a su familia y con eso cometa un delito de inasistencia alimentaria, a que cometa un homicidio. Lo que le dice la Corte al fiscal en este caso concreto es: usted no puede aplicarle como consecuencia a cualquier incumplimiento la pérdida de todos los beneficios que consagra el sistema. Lo que tiene que hacer la Jurisdicción Especial para la Paz es crear un catálogo de incumplimientos y asignarle a cada incumplimiento una consecuencia distinta dependiendo de la
gradualidad y la proporcionalidad de las mismas. Eso, dicho sea de paso, lo ha dicho la Corte Constitucional ya en 2 sentencias distintas. En cuanto a los delitos permanentes son simplemente los delitos cuya consumación se prolonga en el tiempo. Cuando yo tengo un cultivo de matas de coca, todos los minutos que las matas de coca estén sembradas ahí, estoy incurriendo en un delito relacionado con cultivo ilícito de coca. La única forma para que ese delito no hubiera seguido cometiéndose el 1 de diciembre de 2016 es que la noche previa al 1 de diciembre de 2016 hubieran desaparecido de Colombia 140.000 hectáreas de coca, lo cual veo que es bastante difícil si tenemos en cuenta que llevamos 48 años intentando acabarlas. Entonces, como no iban a desaparecer en una noche por arte de magia las 140.000 hectáreas de coca que hay en Colombia, decir que si hay una mata de coca sembrada con anterioridad por alguien de las FARC que permanece el 1 de diciembre de 2016 le da la competencia de la Fiscalía, es un absurdo. Ministra, ¿qué piensa usted de esto? ¿Es un absurdo hacer esa petición que hace el fiscal general? Y él inclusive en algunos apartes de esa carta dice que los reincidentes en su momento se dijo que iban a perder los beneficios si continuaban cometiendo estos delitos, y que tal como está ese texto que entregó la Corte Constitucional para que el presidente lo sancione o no, en ese texto no queda claro eso tampoco. Jefferson, el mismo doctor Reyes está ratificando que a pesar de que los reincidentes de la FARC sigan en sus actividades delictivas, la Justicia Especial para la Paz los tratará de una manera especial, proporcional, mientras que a cualquier otro colombiano que lo capturen por actividades ilícitas como el narcotráfico o como violaciones o como otros delitos graves, para ellos le caerá todo el peso de la ley, no así para los de la FARC que reincidan de acuerdo con precisamente esa ley estatutaria. Y segundo, que me parece también importante a tener presente y que lo hemos olvidado, ¿dónde quedó aquí la no repetición y dónde quedó aquí el papel de las víctimas? Se nos está olvidando que desde un principio, en ese acto legislativo 01, el que precisamente crea esa jurisdicción especial, se hablaba de que el fin de todo esto eran las víctimas, y no hemos visto a las víctimas cuando en el caso de los cabecillas de la FARC hoy en el Congreso han tenido que rendir informe. Y tercer tema, el presupuesto de la Justicia Especial para la Paz solo este año en materia de funcionamiento es de 295.000 millones de pesos para 897 funcionarios. Eso también se nos olvida, que es un andamiaje, una estructura gigantesca, que también nosotros siempre como Centro Democrático dijimos, ¿por qué no podía haber una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia? Voy a marcar una primera pausa comercial. Les quiero agradecerle al exministro de Justicia, Yesid Reyes, quien nos puede acompañar solo hasta este momento. Exministro, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Una sola observación final. La doctora María del Rosario no me entendió bien. Cualquier persona que cometa un delito, por ejemplo, de narcotráfico, tiene la pena que consagra el Código Penal. Pero si además esa persona es un desmovilizado de las FARC, tiene esa pena que consagra la justicia ordinaria para cualquier ciudadano, más 20 años de prisión por el incumplimiento de las condiciones del sistema. Entonces, no solo no se lo trata igual que a los demás autores de un delito, sino que se lo trata mucho peor porque recibe 2 sanciones distintas, la de la justicia ordinaria, prevista para cualquier persona, más la de la jurisdicción especial para la paz, prevista para los que no cumplen las condiciones del sistema. No, por supuesto que el fiscal no hace esa decisión porque el fiscal o no leyó o no entendió la providencia de la Corte, pero eso está muy bien explicado en la providencia de la Corte. Vamos a marcar la primera pausa. Eso lo dice la providencia de la Corte, la invito a revisarla, senadora. Aquí la tengo a la mano. No solo la carta del fiscal, sino la jurisprudencia de la Corte. También quiero agradecerle en Parma, Italia, a Martín Botero, reconocido jurista internacional, ya de madrugada en Europa, por habernos acompañado. Muchas gracias, Martín.
Muchísimas gracias. Mira, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro Jessy Reyes porque se viola el principio. Se violan varios principios. Creo que el proceso en Colombia es un proceso único e irrepetible, lo decía Kofi Annan en el 2004. Sí. Entonces, el hecho de que salgan en este momento maestros a inventarse las leyes es completamente equivocado. El presidente tiene... Es un debate, Martín, jurídico y político que estamos hoy tratando de resumir en el programa de la noche. Debo marcar esa primera pausa. Cuando regresemos continúo con la senadora María del Rosario Guerra y con el senador Antonio Sanguino, analizando esos posibles escenarios que se abren, esas batallas políticas que tendrá que enfrentar el presidente Iván Duque en cualquiera de los caminos que se le presenten. Sancionar la ley, objetarla completamente o parcialmente. Continuamos con el senador Antonio Sanguino, también está la senadora María del Rosario Guerra, desde dos ángulos de opinión diferentes. Yo los invito a que hablemos ahora de los escenarios que se abren en cada una de esas posibilidades de decisión que tiene el presidente Iván Duque. Senador Antonio Sanguino, ¿qué pasa si el presidente Iván Duque decide objetar esta ley totalmente o parcialmente, tal y como se lo piden sectores de su partido, como el Centro Democrático? Bueno, yo creo que el presidente Duque tiene la oportunidad de demostrar que él es el presidente y no el senador Álvaro Uribe Vélez. El senador Álvaro Uribe Vélez le mandó una carga de profundidad esta mañana en una entrevista en la W al presidente Duque, diciéndole qué debe hacer con relación a la ley estatutaria. Pero si el presidente Duque nos demuestra que quien manda es el senador Uribe, pues va a objetar la ley parcial o totalmente, y esa ley tendrá que ir al Congreso de la República. Y luego, si el Congreso de la República acepta esas objeciones tendrán que ir de nuevo a la Corte Constitucional, y eso va a ser una suerte de pimponeo entre Congreso, Corte y Presidente. ¿Qué pasa mientras tanto? Pues que la Jurisdicción Especial de Paz no se va a parar. Hay 10.000 personas, entre guerrilleros, exmilitares, expolicías, generales de la República y agentes del Estado que ya están compareciendo ante la JEP. Y la JEP va a seguir operando, no con esa ley estatutaria que resolvería muchos de los interrogantes que desde el punto de vista del procedimiento surgen en la operación de la JEP, sino con arreglo al reglamento que se ha dado la JEP y que se han dado los magistrados, y la discrecionalidad de los magistrados va a ser mucho más grande a si tiene que acatar una ley de procedimiento. Ese es el escenario al que estamos enfrentados, por fortuna, porque digamos, el acto legislativo así lo decidió en el Congreso de la República. Senadora María del Rosario, ¿qué pasa si el presidente Iván Duque objeta esta ley? Dice el senador Antonio Sanguino que habría prácticamente un choque de trenes porque esta ley regresaría al Congreso y luego, independientemente si se logra o no su aprobación en el legislativo, volvería a la Corte Constitucional. Primero, el argumento del senador Sanguino es que si el presidente Duque, haciendo uso de la competencia constitucional de poder objetar las leyes, lo hace porque es un títere de Uribe. Ese es el argumento que siempre he usado. Ni, como bien dijo el presidente Duque, ni él es un títere de Uribe, ni Uribe es ningún titiritero. Para decirle que el presidente Uribe es un senador que tiene criterio y que tiene posiciones claras, y esa que hizo hoy es la que siempre él y el Centro Democrático le ha planteado a los colombianos, que la JEP jurídicamente para nosotros siempre ha sido un adefesio y que es ilegal, es inconstitucional y es inconveniente. Ese siempre ha sido el argumento nuestro. Así que con eso no van a amedrentar al presidente Duque. Segundo, si el presidente Duque hace uso de su fuero y considera inconveniente la JEP y plantea los argumentos, volverá al Congreso. El Congreso tiene la facultad de reafirmar o de negar, y de acuerdo con ello, si no se logran la mayoría, pues simplemente se hunde. Si se logra la mayoría, pues volverá a la Corte Constitucional a pronunciarse. No veo ningún conflicto de competencia, porque el presidente Duque no entra en conflicto con la Corte, sino que hará uso de la competencia que le da la Constitución. Y tercero, precisamente tengo aquí la providencia de la Corte Constitucional, la síntesis de su providencia en el numeral 9, donde explícitamente
define unos puntos sobre los cuales la JEP debería pronunciarse en caso de que se incurra, por ejemplo, de que no se... Primer punto, dejación de armas. Pero el cuarto punto, fíjense, es muy claro, garantía de no repetición y abstenerse a cometer nuevos delitos. Y aquí hemos visto casos de que a partir del 1 de diciembre del año 2016 ha habido la comisión de nuevos delitos como el que se está investigando de Santrich, y hay un punto adicional que trae la Corte, la entrega de los menores. No han entregado los menores reclutados, así que bajo todo aspecto, la gran preocupación nuestra es que la Jurisdicción Especial para la Paz, que lleva 1 año de funcionamiento, ha sido lento en el caso de los reincidentes de delitos Senadora, tan delicados y graves como el narcotráfico y la no entrega de los menores de edad. Imagínese, Jefferson, que la justicia ordinaria no ha resuelto el crimen de Luis Carlos Galán, la justicia ordinaria no ha resuelto el crimen de Bernardo Jaramillo Osa. La justicia ordinaria es, digamos, el modelo de eficacia, como para aquí decir entonces que a 1 año de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP fracasó. No, la JEP está actuando y a ella han comparecido más de 10.000 colombianos comprometidos en crímenes graves, incluyendo generales de la República, como el general Rito Alejo del Río, por ejemplo. Senadora María Rosario Guerra, antes de que se me agote el tiempo, ¿usted qué opina de esa otra salida que han planteado algunos analistas, como José Manuel Acevedo, columnista de opinión de la revista Semana y subdirector de noticias de RCN, que plantean que el presidente Iván Duque podría sancionar la ley tal y como está y luego presentar una serie de reformas constitucionales ante esas observaciones que ha hecho el fiscal general de la Nación? ¿Esa no sería una vía posible? No la veo viable, entre otras cosas, porque las reformas constitucionales tienen un trámite de 8 vueltas que no es fácil y requieren unas mayorías que tampoco son fáciles en un gobierno que ha establecido una nueva relación con el Congreso, de dignificar al Congreso y no de trueque como se vieron en los 8 años anteriores. Por eso yo creo que en la sabiduría, y oraré mucho para que el Espíritu Santo lo ilumine, lo ideal es que haga la objeción y sobre todo en esos 3 temas que nos preocupan muchísimo, para que los militares no sean tratados de igual a igual con los criminales de lesa humanidad. Segundo, para que en el caso de las violaciones de niños que hoy no fueron incluidas, las sacaron de manera explícita, sean parte de este proceso. Y tercero, que me parece también importante, el tema de la extradición. Senador Sanguino, de este punto, ¿usted qué opina? Algo que ha venido reiterando la senadora María Rosario Guerra, y es el punto que tiene que ver con la forma como serán procesados los agresores, los violadores de niños, quienes cometieron estos delitos al interior de las FARC. ¿Usted estaría de acuerdo con que el presidente Duque objetara, por ejemplo, ese punto? Mire, yo me voy a referir a lo que usted acaba de preguntar sobre lo que dice el columnista Acevedo. Y yo estoy de acuerdo con él, porque es que lo que no puede pretender el uribismo es convertir una ley estatutaria en una reforma constitucional. No, la reforma constitucional reforma la Constitución como su nombre lo indica, no una ley estatutaria. Entonces lo que procede es que el uribismo intente hacer una reforma a la Jurisdicción Especial de Paz, como lo intentó en este periodo que terminó recién entrando este nuevo Congreso, cuando quisieron crear una jurisdicción especial para los militares y los policías, porque tienen el temor a la verdad. Tienen el temor a la verdad, yo insisto. Ese es el quid del asunto, porque la Jurisdicción Especial de Paz tiene como uno de sus instrumentos para otorgar beneficios el conocer la verdad de los hechos de todos los intervinientes en el conflicto. Entonces, claro, el acto legislativo ha creado un conjunto de normas que permiten conocer delitos cometidos en virtud del conflicto y darles un tratamiento especial siempre y cuando prime la verdad, que es el derecho fundamental de las víctimas, del cual se derivan los otros derechos de justicia, reparación y no repetición. Senador Antonio Sanguino, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. A ustedes muchas gracias. Jefferson. Senadora, adelante. No, lo que quiero decir básicamente es que la Constitución y la ley le dan a nuestras fuerzas militares y de policía
La única que tiene el poder de las armas son ellos, y ellos han sido respetuosos. Que hay casos donde se han violado, que respondan, pero no puedo aceptar que el senador Sanguino ahora ponga en tela de juicio a todas nuestras fuerzas militares y policías que han sido respetuosas de la democracia y respetuosos de los derechos humanos. Me sorprende que el senador Sanguino no le parezca grave que el reclutamiento de niños, las violaciones de niños, para el caso de la FARC, que sí han cometido delitos de lesa humanidad, los hayan sacado de esa ley estatutaria cuando era unánime por la bancada de mujeres y por la bancada del Centro Democrático y de otros partidos, que debía haber quedado porque me en parece, esa ley estatutaria. Se me agota el tiempo, Así que el tema es que no debe haber ningún temor a que el presidente Duque objete y defienda lo que siempre defendimos durante el plebiscito, que la Justicia Especial para la Paz es inconveniente, es ilegal, es inconstitucional. Permíteme una réplica muy final. Brevemente, Sí, muy senador, brevemente. me quedan segundos. Precisamente porque son crímenes graves, es que deben ser conocidos y castigados en la Jurisdicción Especial de Paz. El reclutamiento de niños, los falsos positivos, los homicidios fuera de combate, todos esos delitos que están calificados como delitos graves y como crímenes de guerra deben ser conocidos por la Jurisdicción Especial de Paz independientemente de quién los cometa. Pero una cosa final, precisamente porque, porque valoro mucho la honra de las fuerzas militares, es que no puedo permitir que haya impunidad de algunos miembros que cometieron crímenes atroces, enlodando el buen nombre de las Fuerzas Armadas. Nadie ha defendido la impunidad para los que han violado derechos humanos. No, señor. No, señor. Pero las FARC deben responder, y la disidencia que están delinquiendo tienen que pagar cárcel por sus delitos. Y este será solo uno de los debe ser extraditado. Solo uno de los debates que vamos a tener, senadora María Rosario Guerra. Muchas gracias, senador Antonio Sanguino. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. Muy buenas noches. Marco una pausa. Se nos ha agotado a todos nuestros televidentes. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jeffersonntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.